de matemáticas. Ahora bien, una sucesión de números es una secuencia o arreglo de números en los que a cada uno de estos sigue otro bajo una regla uniforme. Y una serie es una sucesión cuyos términos se expresan utilizando una determinada notación que nosotros le habíamos llamado regla de correspondencia o una fórmula, ¿verdad? El dominio de las sucesiones y las series es el conjunto de los números naturales que también es llamado el conjunto de los números enteros positivos. Al conjunto de los números naturales se les simboliza con una letra N mayúscula estilizada y sus elementos son ponemos conjunto de los números naturales es igual a 1, 2, 3, 4, es decir, todos enteros positivos hasta infinito, ¿verdad? Que está representado con una N minúscula. Muy bien. Si N minúscula representa
el número de una secuencia obviamente con n minúscula que pertenezca al conjunto de los números naturales, entonces las reglas n más 2 genera la secuencia o sucesión tres, 4, 5, 6, 7, etc. Es decir, si n va de 1 hasta infinito, entonces n más 2, su primer término debe ser cuando n es igual a 1. Es decir, 1 más 2 nos da 3. Si n es igual a 2, que sería el segundo término sería entonces 2 más 2, que es 4. Y así sucesivamente. Por lo que se genera la sucesión o la secuencia 3, 4, 5, 6, 7, cuyo primer término es 3. Y este primer término está determinado por la regla n más 2. Por ejemplo, la regla dos n menos 1 genera la sucesión para el primer término n es igual a 1. 2 por 1 menos 1 nos da 1. Para el segundo término n es igual a 2. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Para el tercer término n es igual a 3. 2 por 3, 6 menos 1, 5. Y así sucesivamente. Por lo que esta regla genera a todos los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. ¿Sí? Ejemplos de sucesiones son el triángulo de Pascal. En este triángulo, los números se disponen en un arreglo triangular con el número 1 en el vértice superior y en los lados adyacentes a este vértice. Es decir, un lado adyacente sería 1, 1, 1, 1 y así sucesivamente. Y del otro lado adyacente a este vértice superior también tenemos una serie de unos.
etcétera, ¿no? Cada uno de los demás términos de este triángulo es la suma de los dos términos inmediatamente superiores a este, tanto a su izquierda como a su derecha, en una disposición infinita y con simetría bilateral respecto de su bisectriz. De su ángulo superior. Es decir, para obtener los demás términos del triángulo, sumamos los dos términos inmediatamente superiores al que vamos a generar. Por ejemplo, 1 más 1 nos va a dar 2. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, 1 más 6 es 7, 6 más 15, 21, 15 más 20, 30, 20 más 15, no, perdón, 35, 20 más 15, 35, 15 más 6, 21, 6 más 1, 7, y así hasta el infinito, que sería 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8, etcétera. ¿Sí? Si observamos respecto a la bisectriz, tenemos una simetría bilateral, es decir, a ambos lados de la bisectriz se repiten exactamente los mismos números. Ahora bien, las filas se enumeran de arriba hacia abajo. Es decir, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Las columnas de izquierda a derecha y las diagonales se enumeran partiendo de 0 y considerando la simetría. Es decir, aquí tendríamos a la diagonal 0, tendríamos la diagonal 1, la diagonal 2, la diagonal 3, la diagonal 4, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al analizar a las diagonales de este arreglo numérico, se observa lo siguiente. Por ejemplo, el arreglo de la diagonal 2. Voy a ponerlo acá. Su secuencia es 1, 3, 6, 10, 15, 21 y 28. ¿Verdad? Bueno, podrían seguir más términos si nosotros tuviéramos más pizarra, porque este arreglo es infinito. Ok. Entonces, el arreglo de la diagonal 2 se obtiene sumando a los términos, se obtiene sumando sucesivamente a los términos de la diagonal 1. Es decir, sumamos a los términos de la diagonal 1 y tenemos 1, aquí es 1, ¿verdad? Pero después 1 más 2 nos da 3. 1 más 2 más 3 nos va a dar 6. 1 más 2 más 3 más 4 nos va a dar 10.
1 más 2 más 3 más 4 más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el arreglo de la diagonal 4. Sus términos son 1, 5, 15, 35, 70. Los términos en el arreglo de la diagonal 4 se obtienen sumando a los términos de la diagonal 3. Es decir, aquí 1 nos quedamos con 1. Pero 1 más 4 nos da 5, más 10, 15, más 20, 35, más 35, 70, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, este triángulo de Pascal tiene otras propiedades importantes, ¿verdad? Con base en este triángulo de Pascal, nosotros podemos tener a los productos notables. Por ejemplo, si yo les dijera calcular a más b al cuadrado, recuerden que la regla nos dice que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si observamos, en la tercera hilera tenemos los coeficientes de a más b al cuadrado. Aquí tengo 1, que es 1 por a cuadrada, más 2 por ab, más 1 por b cuadrada. Si yo quisiera calcular a más b al cubo, ¿verdad? Estaríamos en la hilera 4. Y a más b al cubo nos dice que es 1 por el cubo del primer término. 1 por a cúbica. Más, aquí tengo el triple producto. A cúbica le restamos 1, ya un exponente, y a b le sumamos 1, nos queda el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más, tengo aquí este otro 3, que será el triple producto, otra vez a cuadrado le restamos un exponente, y a b le sumamos otro, nos queda el triple producto de a por b al cuadrado, y más 1, que es el coeficiente que tenemos acá, por el cubo del segundo término. De esa manera nosotros podemos obtener los binomios cuadrados al cubo, la cuarta, la quinta, la sexta, usando el triángulo de Pascal para obtener los coeficientes de cada uno de sus productos notables. También, por ejemplo, podemos observar que dentro del triángulo de Pascal tenemos a los múltiplos de 5, etc. De hecho, este triángulo de Pascal ha sido muy estudiado. Entonces, hay diferentes formas de generar sucesiones de números, ¿verdad? Nosotros las generamos, por ejemplo, a través de analizar las diagonales del triángulo de Pascal. Okay. Otro tipo de sucesiones son, por ejemplo, los días de un mes. Supongamos que este mes tiene 30 días y empezamos desde el día domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿verdad?
Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, ¿cuál debería de ser la secuencia de este mes particular de los lunes de este mes? Su secuencia sería, nos fijamos en el día lunes, tenemos los números 2, 9, 16, 23, 30. Entonces hemos generado una secuencia de números o una sucesión fijando únicamente en los lunes de este mes. Por ejemplo, los miércoles de este mes tendríamos la secuencia 4, 11, 18, 25, etcétera, ¿verdad? Este tipo de ejemplos, los días de un mes, muestran sucesiones finitas, ya que cada una de ellas tienen un número determinado de términos. Por lo que se dice que son sucesiones finitas, es decir, que tienen fin. Ahora bien, una sucesión que tiene un número ilimitado de términos se dice que es una sucesión infinita. Un tipo especial de este tipo de sucesiones son las llamadas progresiones aritméticas y las llamadas progresiones geométricas. Como por ejemplo,
Número 1. La secuencia 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, de tal manera que el enésimo término se puede representar como 2n. Esta secuencia es conocida como la sucesión aritmética. Que se obtiene por la adición sucesiva de una constante. En este caso particular de esta sucesión aritmética, la constante es 2, es decir, podemos reescribir esa secuencia a los términos de esa secuencia de la siguiente manera. Por ejemplo, a 2 lo podemos poner como igual a 2. Pero 4 es la suma de 2 más 2. 8 es la suma de 2, perdón, 6 es la suma de 2 más 2 más 2. Ocho es igual a 2 más 2 más 2 más 2. De tal manera que el enésimo término ¿verdad? Sería 2 más 2 más 2 más, etcétera, más 2. Es decir, estamos sumando n veces 2. Por lo que la forma del enésimo término es n por 2, o lo que es lo mismo, 2n. Entonces, una sucesión aritmética es sumar un valor constante a cada uno de los términos sucesivos de esta misma sucesión. Ejemplo 2. La secuencia 2, 4, 8, 16, 32, etcétera,
Al enésimo término lo podemos representar como 2 a la n. Esta secuencia es conocida como la sucesión geométrica. Y se construye multiplicando una constante por sí misma de manera sucesiva. En este caso, para este ejemplo particular, la constante que se va a multiplicar por sí misma, pues va a ser 2. Es decir, nos tenemos, por ejemplo, el primer término que es 2. Bueno, aquí no hay más, lo podemos como 2. Pero 4 se puede representar como 2 por 2. 8 es lo mismo que 2 por 2 por 2. ¿Verdad? Aquí quedaría, por ejemplo, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. 16 es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Nos quedaría como 2 a la cuarta. Por lo que el enésimo término sería, aquí lo voy a poner, 2 por 2 por 2 por etcétera por 2. Es decir, vamos a multiplicar 2 n veces. Y siguiendo la lógica de los anteriores, el primero era 2 a la 1, el segundo término 2 al cubo, el tercero 2, el segundo es 2 a la cuadrado, el tercero 2 al cubo, el cuarto término que es 16 sería 2 a la cuarta, porque estamos multiplicando 4 veces 2. Por lo que si tenemos a 2 multiplicado n veces, sería 2 a la n. ¿Sí? Entonces estamos generando diversos tipos de sucesiones. Por ejemplo, en la naturaleza, de hecho en experimentos de laboratorio cuando se trabaja con bacterias, el crecimiento de una población de bacterias tiene un comportamiento como de este tipo. Es decir, generalmente una colonia de bacterias se inicia con un solo individuo. ¿Sí? De tal manera que si para formar una colonia de bacterias empezamos con un individuo. Puesto que las bacterias se reproducen por bipartición, aquí estaríamos en la generación 0, ¿verdad? Para la siguiente generación ya tenemos 2 bacterias. Para la siguiente generación, como siguen reproduciendo por bipartición, entonces, es decir, una bacteria genera a su vez otras 2 bacterias. Entonces, para la segunda generación ya tendríamos 4 bacterias. Para la siguiente generación tendríamos 2, 4, 6
y 8 bacterias. Entonces, para la generación 0, tendríamos 2 a la 0, que nos va a dar una bacteria. Para la segunda generación, para la generación 1, tendríamos 2 a la 1, que nos genera 2 bacterias. La siguiente generación, que es la generación 3, ¿verdad? Perdón, la generación 2, aquí ya tendríamos 2 al cuadrado, que nos generan 4 bacterias. Para la siguiente generación sería 2 al cubo, ¿verdad? Que nos genera 8 bacterias. Y así sucesivamente. Como pueden ver, la manera en la que se reproduce algunos tipos de bacterias se comportan como una sucesión geométrica. Y entonces nosotros podemos darle cierto grado de formalidad y por lo tanto para la enésima generación tendríamos 2 a la n bacterias de una sola colonia. Pero nosotros tenemos n colonias en un cultivo, pues va a ser n mayúscula, que es el número de colonias, por la cantidad de bacterias que produce una sola colonia. Y entonces hemos formalizado la manera en cómo se comporta el crecimiento de cierto tipo de bacterias. Es nada más un ejemplo de cómo se podrían utilizar a las sucesiones en crecimientos de poblaciones. En este caso particular, la manera en cómo se reproducen las bacterias, ¿verdad? Que es un crecimiento de tipo geométrico. Muchas secuencias geométricas generan diversos tipos de sucesiones. Ejemplo de esto son los siguientes arreglos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un punto, aquí tendríamos un arreglo 1 por 1 que nos genera un punto. Si nosotros tuviéramos otro arreglo con 4 puntos, tendríamos un arreglo 2 por 2. Obviamente nos genera 4 puntos. Tuviéramos un arreglo como el que sigue. Aquí tendríamos un arreglo 3 por 3 que nos genera 9 puntos. Aquí, por ejemplo, si tuviésemos un arreglo como el que sigue. Tendríamos un arreglo 4 por 4 que nos va a generar 16 puntos. Por lo que este tipo de arreglos genera la sucesión aquí tenemos 1, 4, 9, 16. El siguiente arreglo sería un arreglo 5 por 5. Sería 25. El siguiente sería 36.
El otro arreglo genera el término 49, etcétera. Y entonces, como resulta cada arreglo de multiplicar por sí mismo cada término, o estamos elevando al cuadrado cada uno de los términos, entonces tenemos la secuencia geométrica 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc. Es decir, nosotros, dado los diferentes tipos de arreglos, vamos a generar diferentes tipos de sucesiones. Veamos ahora lo que es la sucesión aritmética. Una sucesión aritmética. Considera las siguientes secuencias de números. Por ejemplo, la sucesión uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La diferencia entre sus términos. Entre cada uno de ellos. De sus términos sucesivos, ¿verdad? Para esta secuencia en particular, es de 1. Por ejemplo, la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. La diferencia entre cada elemento es de 2. Por ejemplo, la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. La diferencia entre cada elemento otra vez es de 2.
Ahora sea, por ejemplo, la sucesión uno, 4, 7, 10, 13, 16, 19. ¿Cómo se observa la diferencia entre cada elemento? En este caso es de 3. A esta sucesión se le puede reescribir como sigue. Entonces, por ejemplo, el primer término, que es 1, esto es igual a 1, ¿verdad? Más, por ejemplo, 0 por 3, que nos va a dar 1, ¿verdad? El siguiente término, que es 4, lo podemos escribir como 1 más 1 por 3. El siguiente término lo podemos escribir como 1 más 2 por 3. El siguiente término, que es 10, lo podemos escribir como 1 más 3 por 3. El siguiente término, que es 13, lo podemos escribir como 1 más 4 por 3. De tal manera que la forma del enésimo término sería, si observamos, en cada uno de los términos siempre aparece el primer término, que es 1, ¿verdad? Luego más, hay un valor constante que estamos multiplicando, que siempre es 3. Y entonces sería 1 más, podría ser n, pero como n empieza desde 1, no aparecería el primer término. Es decir, yo quiero que aparezca el 0 aquí, ¿verdad? Todo lo que hacemos aquí es n menos 1 por 3. De tal manera que si n es igual a 1, tenemos 0 por 3 más 1. Y ya aparece el primer término. Si solo hubiéramos escrito n por 3, entonces estaría apareciendo desde el segundo término. Por lo que, para que aparezcan todos los términos de esta sucesión, a n, recuerden que es un número natural, le vamos a restar 1 y así aparece el primer término, que es 0 por 3 más 1. Por lo tanto, la forma del enésimo término es 1 más n menos 1 por 3. Tal que, o donde, n es igual a 1, 2, 3, 4, etc. Esta última expresión, es decir, la forma que tiene el enésimo término, nos va a ayudar a escribir una expresión más general para cualquier sucesión aritmética. Es decir,
sea A minúscula igual a el primer término de la sucesión. Recuerden que el primer término de esta sucesión era 1, ¿verdad? Y sea D la constante de crecimiento o la diferencia entre los términos sucesivos de una secuencia. En nuestro ejemplo particular, la diferencia entre sus términos era 3, ¿verdad? Por lo que el enésimo término de cualquier sucesión aritmética es, llamémosle L mayúscula, igual a, aquí tenemos el primer término que le llamamos A, más n menos 1 por la diferencia entre sus términos. Con esta expresión se puede encontrar a cualquier término de cualquier sucesión aritmética. Donde A y D son conocidas y sabiendo la ubicación que en este caso voy a poner entre paréntesis n, ¿verdad? Que indica el número de término del término que se quiere determinar. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos partido de un caso particular y hemos realizado una primera generalización, que en este caso es la manera en cómo se puede encontrar cualquier término de cualquier sucesión aritmética y que nosotros le llamamos L mayúscula, por ponerle un nombre, ¿verdad?
¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe, gracias. No, profe. Ok. Entonces aquí tenemos una primera generación. Esta la guardamos porque la vamos a utilizar más adelante para hacer otro tipo de generaciones más amplias. Ajá. Aquí lo que nos interesa es encontrar a los términos de una sucesión aritmética como la suma de otros términos o de otros números. Para esto sean los siguientes patrones de crecimiento. Inciso A. Tenemos la secuencia 1, 3, 6, 10, 15. Inciso B. Tenemos la secuencia 1, 4, 9, 16, 25. Inciso C, la secuencia 1, 5, 12, 22, 35, etc. Y la cuarta secuencia, inciso D, es 1, 6, 15, 28, 45. De estas secuencias se observa lo siguiente. Por ejemplo, para la sucesión del inciso A, ¿verdad? Sus términos son 1, 3, 6, 10, 15. El crecimiento o la diferencia entre sus términos aquí es de 2, 3, 4 y 5. Y la diferencia de la diferencia, es decir, el crecimiento del crecimiento, será de 1, 1, 1. Esto es para la secuencia o la sucesión del inciso A. Para la sucesión del inciso B,
cuyos términos son 1, 4, 9, 16, 25. La diferencia o el crecimiento entre sus términos, aquí sería 3, 5, 7, 9. De tal manera que el crecimiento del crecimiento o la diferencia de la diferencia sería de 2. Para la sucesión del inciso C. Cuyos términos son 1, 5, 12, 22, 35. En este caso, la diferencia entre sus términos o el crecimiento entre sus términos, aquí es de 4, 7, que sigue sería 10, y la diferencia entre 22 y 35 sería 13. De tal manera que la diferencia de la diferencia o el crecimiento del crecimiento, aquí sería de 3. Y finalmente para la sucesión del inciso D, sus términos son 1, 6, 15, 28, 45. De tal manera que la diferencia entre sus términos o el crecimiento entre sus términos, aquí sería de 5, 9, 13, 17. Y la diferencia de la diferencia sería de 4, ¿verdad? 4, 4, 4. Para obtener el término general de cada una de estas sucesiones, fijemos la atención en lo siguiente. Por ejemplo, la sucesión del inciso A. Sus términos son 1, 3, 6, 10, 15, ¿verdad? A cada uno de estos términos se le puede ver como la suma de otros números, tomando en cuenta la diferencia de la diferencia entre los términos de esta misma sucesión. Por ejemplo,
como la diferencia fue 1, entonces a 1 lo podemos ver como igual a 1. Pero a 3 lo podemos ver como la suma de otros números, donde la diferencia entre estos números debe ser de 1. Es decir, 3 es igual a 1 más 2. Aquí la diferencia entre estos otros números es 1, que resulta ser la diferencia de la diferencia entre los términos de esta sucesión. Okay. A 6 lo podemos ver como la suma de otros números, como 1 más 2 más 3, donde la diferencia entre estos términos es la diferencia de los términos originales, es decir, la diferencia de la diferencia entre esos términos es 1. Para 10, el siguiente término es 1 más 2 más 3 más 4, donde la diferencia entre la suma de estos otros números es 1 siempre. Y 15 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿verdad? Por lo que el enésimo término de esta secuencia numérica de la del inciso A, pues va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más. Aquí cabe preguntarnos qué forma debe tener el enésimo sumando del enésimo término. Para determinar esta forma del enésimo sumando de este enésimo término, usemos L. Sabemos que L es igual a más n menos 1 por D, donde A es el primer término de esta sucesión, D es la diferencia de la diferencia entre los términos de esta sucesión, es decir, D es igual a 1, y N representa el número de términos. Por lo tanto, L, haciendo esta sustitución, es igual a 1 más n menos 1 por 1. Esto es lo mismo que 1 más n menos 1, ¿verdad? N menos 1 por 1 nos da n menos 1. Pero tengo 1 menos 1, nos da n. Por lo tanto, la forma del enésimo sumando del enésimo término va a ser n. Ajá. Y entonces, para esta sucesión, la sucesión del inciso A, hemos encontrado que cada uno de estos términos se puede ver como la suma de otros números, de tal manera que estas sumas describen perfectamente a cada uno de los términos, obviamente tomando en cuenta la diferencia de la diferencia entre los términos de esta misma sucesión. Vayamos a la sucesión del inciso B. La secuencia es 1, 4, 9, 16 y 25. Otra vez, a cada uno de estos términos lo podemos ver como la suma de otros números. De tal manera que la diferencia entre los sumandos de cada uno de estos términos debe ser 2, que es la diferencia de la diferencia entre estos mismos términos. Entonces, 1 lo podemos ver como igual a 1. Y siguiendo la misma lógica que en la sucesión anterior, puesto que el primer término es 1, en el segundo término también tiene que aparecer 1, el primer término. Y para que nos dé 4, pues debemos sumarle 3. La diferencia entre 1 y 3 es 2. 9 es 1 más 3 más 5. La diferencia entre cada término es de 2.
16 es 1 más 3 más 5 más 7, ¿verdad? Y otra vez, a 16 se puede ver como la suma de otros números, donde la diferencia entre estos números es 2. Y 25 es 1 más 3 más 5 más 7 más 9. La diferencia entre sus términos de estos sumandos es 2 siempre. Por lo que el enésimo término pues debe ser igual a 1 más 3 más, etcétera, más. Aquí hay que determinar cuál es la forma del enésimo sumando del enésimo término. Volvemos a utilizar L. Bueno, aquí ya la tenemos, ¿verdad? Donde A otra vez es el primer término y D nos va a ser 2, ¿verdad? Y entonces L, como es igual a A más N menos 1 por D, será 1 más N menos 1 por 2, ¿verdad? Y esto es igual a 1 más, multiplicamos 2 por N, nos da 2N, menos 1 por 2 nos da menos 2. Por lo tanto, L es igual a, tengo 1 menos 2 nos da menos 1 y será 2N menos 1. Por lo tanto, la forma del enésimo sumando es 2N menos 1. Esta es la forma del enésimo término de la sucesión del inciso B. Ajá. Veamos qué forma tiene ahora el enésimo término de la sucesión del inciso C, que tiene que ser visto como la suma de otros números. Entonces, inciso D. Perdón, inciso C. Sus términos son 1, 5, 12, 22, 35. Aquí la diferencia de la diferencia entre sus términos era de 3, ¿verdad? Entonces, reescribamos a estos términos, pero vistos como la suma de otros números, y en donde la diferencia entre estos sumandos debe ser de 3. Y entonces a 1 lo escribimos igual a 1. Para los siguientes términos debe siempre aparecer el primer término de la sucesión, de tal manera que para encontrar el número 5 y la diferencia entre estos sumandos debe ser de 2, pues aquí de 3, perdón, aquí debe ser más 4. 1 más 4 nos da 5 y la diferencia entre 1 y 4 es 3. Para encontrar 12, pues sumamos 1 más 4. Para obtener 3 diferencia debe ser más 7, ¿verdad? De tal manera que 1 más 4, 5, más 7, 12. Para 22 debe ser 1 más 4 más 7 más 10, ¿verdad? De tal manera que esta suma nos va a dar 22. Y 35 debe ser 1 más 4 más 7 más 10 más 13. De tal manera que la forma del enésimo término
pues debe ser 1 más 4 más 7 más, etcétera, más. Tenemos que determinar la forma del siguiente término. Pero, por ejemplo, para la sucesión del inciso A era n, para la sucesión del inciso B era 2n menos 1, para la sucesión del inciso C, pues debe ser, a esto le sumamos 1, será 3n menos 2. Veamos si es cierto. Usando L, recuerden que L es igual a más n menos 1 por D, con A igual a 1 y D igual a 3, entonces tenemos que L es igual a 1 más n menos 1 por 3, ¿verdad? Y esto es igual a 1 más 3 por n nos da 3n, menos 1 por 3 nos da 3. Entonces L es igual a, tengo menos 3 más 1, nos da menos 2, más 3n, tenemos que es 3n menos 2, ¿verdad? Que es exactamente la forma del enésimo sumando del enésimo término. Y finalmente, para la sucesión del inciso D, cuyos términos son 1, 6, 15, 28, 25. Tenemos que determinar el enésimo término de esta sucesión. Aquí otra vez, como en las demás sucesiones, en cada uno de estos términos siempre debe aparecer el primer término, que es 1. Y puesto que la diferencia es de 4, entonces 6 se puede ver como la suma de 1 más 5, de tal manera que la diferencia entre 1 y 5 es 4. 15 es igual a 1 más 5 más 9, ¿verdad? 28 es 1 más 5 más 9 más 13. Y 45 es 1 más 5 más 9 más 13 más 17. Y entonces hemos visto a cada uno de esos términos como la suma de otros números, donde la diferencia entre cada sumando es la diferencia de la diferencia entre cada uno de los términos de esta sucesión. Es decir, D es igual a 4. Por lo que, ¿qué forma tendrá el enésimo sumando del enésimo término? Sabemos que este es igual a 1 más 5 más 9, etcétera, más. Si aquí teníamos 3n menos 2, el siguiente debe ser 4n menos 3. Y se obtiene usando L, ¿verdad? Con A igual a 1 y D igual a 4. Simplemente sustituimos y obtendremos al final que L es igual a 4n menos 3. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, gracias.
Perdón, o un poquito más fuerte, por favor. Ah, digo que no, gracias. Ok, gracias a ti. Ok. Entonces vean cómo después de haber hecho una primera generalización, la usamos en cada uno de estos patrones de crecimiento, ¿verdad? Y a partir de esta primera generalización vamos a realizar una segunda generalización, que es a qué será igual, por ejemplo, la suma de todos estos sumandos. Si nosotros los sumamos, ¿a qué debe ser igual? ¿Verdad? Entonces, como cada uno de los términos de estas sucesiones puede ser expresado como la suma de otros números, procedamos a deducir una fórmula que nos permite encontrar cualquier término de estas sucesiones. Para tal efecto, construyamos el siguiente patrón. Es decir, aquí la idea es encontrar una fórmula general a partir de sumar cada uno de estos números que nos permita hallar cualquier término de estas sucesiones aritméticas. Pero para lograr deducir esta fórmula general, hagamos lo siguiente. Sumemos los primeros 4 números naturales de la siguiente forma. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4. Obviamente 1 más 2 más 3 más 4 va a dar 10, ¿verdad? Pero procedamos de la siguiente manera. A estas primeras hileras le sumamos otra hilera en forma descendente. 4 más 3 más 2 más 1, ¿verdad? De tal manera que si sumamos por columnas, vamos a obtener 5 más 5 más 5 más 5. Esto nos va a dar 4 por 5. Y si yo quiero obtener la suma de una hilera, lo dividimos entre 2. De tal manera que 4 por 5 nos da 20, entre 2 nos da 10. Es decir, la suma de los primeros 4 términos en la secuencia de los números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, nos va a dar 10. Pero visto de esta forma, nos vuelve a dar 10 también, ¿verdad? Ahora sumemos los primeros 9 números naturales y procedamos con la misma lógica de este ejemplo. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, ¿verdad? Y sumémosle en forma descendente la misma hilera. 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y sumemos por columnas. De tal manera que al sumarlas y dividirlas entre 2, nos va a dar la suma del 1 hasta el 9. Aquí tenemos 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 y más 10. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 10, ¿verdad? Que nos va a dar numeta, pero si queremos saber la suma de una hilera, lo dividimos entre 2. Por lo tanto, 9 por 10 entre 2 nos va a dar 45. Veamos si es cierto. Tenemos que es 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 10, 15, más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, más 9,
45. En efecto, podemos sumar una hilera usando este procedimiento, ¿verdad? Que resulta más o menos más sencillo de sumar que si sumamos a los términos de una sola hilera. De esto se puede observar lo siguiente. En cada caso, se suma el primero con el último término. Y esta suma se multiplica por el número de sumandos, dividiéndose finalmente entre 2. Supongamos que este patrón se cumple para toda sucesión aritmética, de modo que de manera compacta se tiene lo siguiente. Es decir, si nosotros tuviéramos n sumandos, entonces esta suma, ¿verdad?, que tenemos acá, sería de la siguiente manera. Si tuviéramos n sumandos, teníamos n. Cuando teníamos 9 sumandos, era 9 por la suma que nos daba, ¿verdad? Entonces, es n, y como es la suma del primero con el último término, en general nosotros habíamos llamado el primer término como a, ¿verdad? Y al enésimo término, como lo vimos hace rato, lo habíamos llamado l. De tal manera que es la suma del primero con el último término y se multiplicaba por el número de sumandos y finalmente se dividía entre 2. Por lo tanto, esta expresión general resulta que es una suma que es igual a n por a más l sobre 2. Donde, vamos a aclararlo otra vez, a es el primer término de una sucesión. L, recuerden que es igual a más n menos 1 por d. Es el último término. La sucesión. Recuerden que cuando aplicábamos L obteníamos la forma general del enésimo sumando. Ok. Por lo tanto, para el enésimo término de la sucesión del inciso A, que era 1 más 2 más 3 más etcétera más n, si nosotros aplicamos esta fórmula a esta suma, nos va a dar una fórmula general. Y entonces tenemos que, usando suma, tenemos que es n, ¿verdad?, por a, que es 1, más l, que es n, sobre 2. Por lo tanto, la suma de estos n sumandos para el enésimo término de la sucesión del inciso A, pues nos va a dar n por 1 más n sobre 2. Usando esta fórmula suma para sumar los sumandos del enésimo término de la sucesión del inciso A. Para la sucesión del inciso B, que era 1 más 3 más 5 más 7 más, etcétera, más 2n menos 1, esto es igual a, usando suma,
Este es igual a n por a más l sobre 2. En este caso, n es igual a 1 y l es igual a 2n menos 1, ¿verdad? Entonces suma, hacemos la sustitución. Aquí está, perdón, a es igual a 1 y l es igual a 2n menos 1. Entonces será n por 1 más 2n menos 1 sobre 2, ¿verdad? Y entonces esto es igual a, voy a poner acá, a n por 1 menos 1 se hace 0 y nos queda 2n sobre 2. Esto es igual a n por n, nos queda 2n cuadrada sobre 2 sobre 2. Entonces esto es igual a n. Por lo tanto, la suma de los n sumandos del enésimo término de la sucesión del inciso B, pues va a ser igual a n cuadrada. Para el enésimo término de la sucesión del inciso C, ¿verdad? Que era 1 más 4 más 7 más, etcétera, más 3n menos 2. Esta suma, ¿a qué es igual? Volvemos a utilizar la fórmula suma, que es igual a n por a más l sobre 2, con a igual a 1 y l igual a 3n menos 2. Entonces, suma es igual a n por 1 más 3n menos 2 sobre 2. Y entonces es igual a n por 1 menos 2 nos da menos 1, 3n menos 1 por n sobre 2. Multiplicamos y nos queda que es 3n cuadrada menos n sobre 2. Y entonces la forma de esta suma de los n sumandos del enésimo término, pues va a ser exactamente 3n cuadrada menos n sobre 2. Y finalmente, para la sucesión del inciso D, ¿verdad? Cuyo enésimo término es la suma de los siguientes sumandos, que es 1 más 5 más 9 más, etcétera, más 4n menos 3. ¿Esto a qué debe ser igual? Otra vez utilizamos suma, y en este caso a es igual a 1 y l es igual a 4n menos 3. Entonces suma, recuerden que es igual a n por a más l, pero o vale 1 y l vale 4n menos 3 sobre 2. Y entonces suma es igual a n, 1 menos 3 nos queda menos 2, y será 4n menos 2 sobre 2. Este es igual a 4n cuadrada menos 2n sobre 2. Podemos separar en sumandos para simplificar. Nos queda 4n cuadrado sobre 2 menos 2n sobre 2. 4 entre 2 nos da 2. N cuadrada menos 2 entre 2, 1 por n es n. Nos queda como 2n cuadrada menos n. Y de esa manera hemos hallado una fórmula general para cada una de estas sucesiones que nos permiten hallar cualquier término de estas mismas sucesiones sabiendo únicamente la ubicación del término que queremos hallar. Y la ubicación del término está definido por n.
Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda. No, profesora, todo está claro. Ok. Ya la próxima clase vamos a ver, utilizando cada una de estas fórmulas, cómo podemos encontrar los términos que inicialmente habíamos expuesto en las sucesiones de los incisos A, B, C y D. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, aquí la dejamos. Nos vemos mañana. Y si quieren mañana, resolvemos las dudas de sus ejercicios de la tarea. ¿Sale? Ustedes me dicen. Sí, gracias, profesor. Sí, profesor, gracias. Gracias. Profesor. Sí, hasta luego. Nos vemos entonces mañana.